Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar con una doctrina nueva no en el sentido nueva de que se inventó, no, nueva acá en la iglesia, que de pronto no la hayamos escuchado. Y vamos a hablar sobre la cruz de Cristo. Listo, vamos a ver esa doctrina. Recuerde que lo que hacemos es algo básico, general. La idea es que uno pueda profundizar en cada una de las doctrinas. Obviamente uno, si quiere estudiar cada doctrina, son varios tiempos que debe uno de estudiar, pero lo que hacemos es verlo en tema general. Hoy vamos a ver la cruz de Cristo. ¿Tiene su Biblia? Amén. Y si no tiene Biblia, podemos regalarle una, y si alguien más no tiene Biblia, también podemos regalarle sin ningún compromiso. Entonces, hermano, aquí hay una, si quiere, esta negrita que está acá. Muchas gracias, mi hermanita. Bueno, muy bien, la cruz de Cristo. De manera introductiva dice: la cruz de Cristo es el punto focal y la fuente de toda doctrina cristiana. Es el símbolo y el contenido primario de la religión cristiana y de la civilización cristiana. La cruz es el eje de la historia. Por 4000 años, en tipos, sombras, cuadros y profecías, el mundo había anticipado el Calvario. Por 2000 años, el mundo ha sentido el impacto y ha gozado los triunfos de aquella cruz. Solamente era que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado ahí para que eso se volviera famoso. Antes de eso, mucha gente, me imagino, no lo conocía. Lo que conocía era dolor y sufrimiento, pero cuando Cristo murió en esa cruz, todo cambió. Todo cambió. Y hasta el día de hoy, esa bendita cruz es el símbolo del cristianismo. Entonces, la Biblia habla mucho de la cruz. La importancia, hermanos, de este estudio: la muerte de Cristo en la cruz era parte del plan eterno de Dios para la redención del hombre del pecado. Todas las doctrinas grandes de la fe cristiana emanan de la cruz. La cruz era el centro de la predicación apostólica, por ejemplo, y ahorita vamos a ver algunos versículos, y el enfoque de la iglesia del Nuevo Testamento. Si se elimina la cruz del cristianismo, carece de significado y mensaje. O sea que no se puede quitar la cruz del cristianismo. Si se incluye la cruz, cada creyente tiene mucho en qué gloriarse, y todo el mundo puede mirar al sustituto divino que murió por nuestros pecados y vivirá. Listo, ahora vamos a ver varios puntos, mis hermanos, en cuanto a la cruz. Por ejemplo, la vergüenza de la muerte por crucifixión. La vergüenza que tuvo que pasar nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la crucifixión. Los romanos vieron como detestable la muerte por crucifixión. Los ciudadanos romanos eran exentos de una muerte tal, ya que se consideraba ser un castigo severo reservado para los esclavos más viles. Imagínense, nuestro Dios ser crucificado, y mire lo que los romanos, el significado que tenían los romanos en cuanto a la cruz, ¿cierto? Era solamente para los esclavos más viles. Listo, a Cristo, hermanos, como todos sabemos, como todos hemos leído, a Cristo lo trataron como criminal común, visto que la muerte por crucifixión se reservara para crímenes tales como la traición, el robo, el pirateo, el homicidio, etcétera, etcétera, lo cual el Señor Jesucristo no hizo. Listo. Ahora otro punto, la vergüenza de la cruz incluía la humillación de ser expulsado y totalmente rechazado por su propio pueblo. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 11.
Todos los que murieron por crucifixión fueron considerados condenados por los judíos. Y hay un versículo que vamos a empezar a ver, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, la parte, o los judíos, eso era lo que ellos pensaban, también por la ley. Todo aquel que era crucificado era maldito. Listo. Y mire qué bonito Jesucristo lo que hizo por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros. Amén. Entonces, mire el nivel de crucifixión del Señor. También en Deuteronomio se habla de esa ley o de esas palabras. Deuteronomio 21:23. Dice Deuteronomio 21:23: su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, para los judíos, toda persona que era crucificada en un madero era maldito. Ese era el enfoque de los judíos. También dice: con la ropa quitada, Cristo sufrió la vergüenza humillante de la exposición a la multitud desdeñosa y enceguecida por el pecado. Dice también: qué significantes y preciosas pues son para el creyente las palabras, por ejemplo, de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer ese versículo. Hebreos 12:2. Miren lo que dice este versículo relacionado a la cruz del Calvario: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, que sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que nuestro Señor Jesús no se avergonzó, ¿cierto?, por todo lo que le hicieron, por morir por nosotros, hermanos, por morir por nosotros. Y muchas veces nosotros nos avergonzamos de decir que somos cristianos delante de la gente. Nos avergonzamos cuando alguien nos pregunta: ¿usted es cristiano? O cuando están hablando por ahí de la Biblia, de las cosas, nos escondemos. No queremos que vean que uno es cristiano. Cuando nuestro Señor, cuando nuestro Dios, el creador del cielo y la tierra, no se avergonzó por morir por nosotros. Entonces, es una buena lección del Señor hacia nosotros. Ahora vamos a ver la agonía de muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión normalmente fue precedida por un castigo extremadamente doloroso. Y eso lo vemos en Juan, capítulo 19:1. Es decir, que aparte de que iba a ser crucificado, antes de la persona ser crucificado, tenía que ser azotado o maltratado, digámoslo en ese sentido. Juan 19:1, miren lo que dice ese versículo: así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué? Y le azotó. Es decir, que antes de Cristo llegar a la cruz, ya iba casi que muerto, iba golpeado, lacerado, escupido, etcétera, etcétera. Entonces, mire la agonía de la muerte, de la crucifixión. También tenemos Mateo 27, ese versículo para que se apoye, Mateo 27:26, habla un poquito también de eso. Miren lo que dice acá: este castigo fue diseñado para añadir dolor al castigo de crucifixión. Este castigo por látigo consistía en un mango a la cual varias cuerdas de cuero se habían fijado. A las puntas de las mismas se fijaban pedazos de huesos o metal. Se ataba a la víctima a un poste y los látigos se le aplicaban a la espalda y al lomo,
Tan horrendo era el castigo que la víctima se desmayaba y algunas veces moría por esos azotes. Muchos que eran azotados ni siquiera llegaban a la crucifixión, sino que por los azotes hasta morían en ese proceso. Pero miren, hermanos, Cristo sufrió 40 de estos latigazos. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. ¿Sí? Por cada uno de nosotros. Cristo sufrió 40 latigazos. Muy bien. Vamos a ir no, ese también, Mateo 27, 26. Sigamos adelante. Entonces, en la situación de nuestro Señor, la agonía de la crucifixión fue aumentada también por la corona de espina. Listo, entonces recuerde que antes de Cristo llegar a la cruz, primero que fue azotado. Después de esto, también se le puso como especie de burla una corona de espina. También, imagínense eso, hermanos. Usted no sé si lo resistiría, yo no, creo que no, pero el Señor lo resistió por cada uno de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 29. Mateo 27, 29. Dice: y teniendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él. Le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Entonces, hermanos, los romanos, en forma de mofa, le trenzaron una corona de una mata de espina oriunda del lugar y se la pusieron en la cabeza. Algunas de las espinas medían más de 2 centímetros. Eran muy afiladas y muy duras. Fueron golpeadas también con una caña en la cabeza de Cristo por los soldados romanos, infligiendo que dolor horrible. Y vamos a leer eso, Mateo 27:30. Mateo 27:30. Mire que muchas veces en los muñequitos y en las películas se muestra que sí, le pusieron la corona a Jesucristo. Pero miren lo que a veces muchos no muestran, o muchas de estas series o películas no muestran. Mateo 27:30 dice: y escupían en él. Y miren lo que dice: y tomando la caña le herían, ¿a dónde? En la cabeza. Entonces recuerde que a él le pusieron una corona de espina, y le dieron una caña burlándose de él, de porque se hacía rey. Pero aparte de eso, ellos, los romanos, los soldados, cogieron la caña y le golpeaban con la corona, le golpeaban la cabeza. Entonces me imaginen, 2 centímetros, ¿saben qué es más o menos 2 centímetros? Hiriendo su cabeza, hermanos. Entonces mire el dolor que recibió Jesucristo por nosotros. Mateo 27:30 está el versículo. También había 4 formas diferentes de cruces usadas en la crucifixión. La más común y la que fue usada en la crucifixión de Cristo era la cruz inmisa, y vamos a ver qué significa, donde la viga vertical extendía por encima de la viga horizontal, ¿sí? Y la cruz que comúnmente vemos, esa fue, según la palabra y algunos versículos, como fue crucificado Cristo. No como algunas sectas lo reflejan o lo enseñan, que fue en un solo madero, ¿cierto? Con las manos así. No, la Biblia nos enseña que fue de la forma donde la viga vertical extendía por encima de la viga horizontal. Entonces también dice: las manos y los pies de Cristo fueron traspasados por clavos, en plural, filosos. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 25. Estamos hablando, hermanos, de la doctrina de la cruz de Cristo. Juan 20, 25. Dice: le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces aquí en este versículo se nos enseña
que fue de esta manera que Cristo murió, en esta manera, ¿sí? Porque habla que este incrédulo, ya ustedes saben quién es, dijo, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos, está hablando en plural ahí. ¿Listo? Muy bien, hermanos, ahora vamos a otro punto. La cruz de Cristo era el corazón de la predicación apostólica. Muchos de los apóstoles predicaban, enseñaban la cruz de Cristo. Y tenemos muchos versículos arriba. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos, es que es poder de Dios. Es lo que es la cruz. La cruz es poder de Dios. Y para los incrédulos es que locura. Claro, y ese versículo, y si nos vamos al tiempo de ese capítulo o de ese libro de Corintios, recuerde que los que predominaban en ese tiempo eran los romanos y ellos seguían sus dioses griegos y todo esto. Y entonces ellos escuchaban de que los creyentes decían, sí, Cristo es Dios, Cristo es nuestro Dios. Entonces para ellos era locura de que un Dios fuera crucificado. Entonces por eso Pablo escribe esto, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces ellos decían, ¿cómo un Dios iba a morir de esa manera? ¿O cómo un Dios va a morir? ¿O cómo un Dios murió en una cruz? Entonces para ellos eso era locura, ¿sí? Entonces por eso ese versículo. Pero para nosotros, hermanos, al contrario, para nosotros los salvos es poder de Dios. Otro versículo también, 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo, y a este que crucificado. También Gálatas, y vamos a avanzar un poquito más, Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Dice, más lejos esté de mí gloriarme, salvo que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo que al mundo. Listo. También tenemos Efesios capítulo 2 versículo 16. Efesios 2:16 dice, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante ¿qué? Mediante la cruz, matando en sí mismo la enemistad. Ahí está hablando entre los gentiles y los judíos, que por medio de la cruz, ¿cierto? Por ese acto se pudieron relacionar los gentiles con los judíos. Y es lo que está hablando ese versículo. Y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz. Muy bien, en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces miren todos los versículos, hermanos, que estamos viendo de una doctrina, de un punto, ¿cierto? De una palabra, la cruz, ¿ok? Tan importante, ¿cierto? Tan como resalta en la predicación apostólica. Es importante. Listo, entonces vamos a otro versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como ¿qué? Como crucificado? Listo. También vamos a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre ¿qué? Sobre el madero,
para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que mucha de la predicación apostólica hablaba mucho sobre la cruz de Cristo. Y yo creo que nosotros también hacemos eso cuando evangelizamos, ¿cierto? Mostramos a ese Cristo crucificado que murió por nosotros, que ese acto que él hizo fue por nosotros, que murió por nuestros pecados. Y yo creo que cuando evangelizamos tocamos en cierta forma ese punto de la muerte de Cristo en la cruz. La cruz, ahora vamos a ver otro punto, la cruz y la ley. La cruz y la ley. Dice acá, la ley juzgaba y condenaba a todo hombre porque ninguno la pudo obedecer. Mis hermanos, nadie pudo, ni siquiera los propios judíos. Y sabe que para mí los judíos fueron los que, y son los, si son creyentes, son los que más reverencia a Dios, son los que más aman a Dios, los que hacen muchas cosas por el Señor. Ni siquiera los propios judíos pudieron cumplir toda la ley, ni siquiera los propios judíos. Ahora los gentiles muchos menos. Pero miren lo que dice, la ley juzgaba y condenaba a todo hombre porque ninguno la pudo cumplir. Obedecer, está en Romanos 3, 9 al 23. Todo aquel que rompía cualquier parte de la ley estaba bajo su maldición y la condena de la muerte. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 11. Gálatas 3, 10 al 11 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces todos, dice la palabra, estaban malditos. ¿Por qué? Porque no podían cumplir la ley. No había ni un hombre, aparte de Cristo, que pudiera cumplir, obedecer toda la ley. Versículo 11: y porque la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. También Santiago 2.10, me gusta este versículo, Santiago 2.10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero, pone ese pero ahí, pero ofendiere en un punto, ni siquiera en un mandamiento, en un punto, se hace que culpable de todos. Y hemos visto hoy en día muchas sectas que están tratando de cumplir la ley. Por ejemplo, como el sábado, que hace parte de la ley, como no comer carne, como no leche. Todavía veo sectas que siguen mucho la ley mosaica, se circuncidan. Muchas de estas cosas, hermano, pero ¿saben qué? De nada les va a servir, porque si fallan en un punto, ya están fuera, ya son malditos, porque la ley los hace malditos. Ahora, ¿la ley es mala? Dijo Pablo, de ninguna manera la ley es mala, porque está a Dios, pero no tiene esa posibilidad de librarnos, de quitar totalmente, nuestro pecado. Entonces, mis hermanos, seguir la ley no la pudo cumplir todos los judíos, y muchas sectas lo están queriendo hacer, pero sabe que ellos mismos se están condenando. Muy bien, Gálatas capítulo 3, versículos 3 del 13 al 14. Gálatas 3, del 13 al 14 nos habla un poquito también de eso. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Mira, hermano, lo que dice aquí: qué precioso es pues al corazón del creyente el conocimiento del hecho que sobre aquella cruz maldita
Cristo cargó la plena maldición de la ley a favor de todo aquel que confiara en Él. Pero miren lo que dice: después de cumplir toda la ley con su vida, y pudo hacer muchas cosas. Por ejemplo, Mateo 5:17. Miren lo que dice Jesucristo, y como les decía, el único que pudo cumplir toda la ley fue ¿quién? Jesús. Obvio, claro. Siempre digo es obvio, era Dios, es Dios, pudo cumplirlo. Pero recuerden que también siendo Dios estaba en carne, ¿cierto? Y dice la palabra que Él fue tentado en todo, en todo. Entonces miren lo que dice Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir toda la ley. Estamos en Mateo 5:17. Miren lo que dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y hermanos, también quiero resaltar este punto: solo Jesucristo pudo cumplir la ley, por lo cual solo Él, ¿cierto?, pudo, como dice el versículo, por el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que me cree. Pero Colosenses 2:14 dice: cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que no era contrario, quitándolo de medio y clavándolo en la cruz. Entonces, por medio de Él también, por medio de la muerte de Él en la cruz, ya nosotros no tenemos que cumplir la ley. Como Cristo la pudo cumplir, también tiene la potestad y la autoridad de que ya nosotros no la cumpliéramos. ¿Por qué? Porque todo fue a la cruz del Calvario. ¿Listo? Entonces también es importante, claro. Y por ejemplo, estas sectas que yo hablo, que siguen la ley, muchos de ellos tienen a Jesucristo no como Dios, ¿cierto?, solamente como un profeta, etcétera, etcétera. Entonces viene toda esta mala doctrina y viene toda esta mala interpretación de la Biblia. Entonces, en la cruz el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, gloria a Dios por Jesucristo, porque de verdad cumplir la ley, si usted lee todo el Pentateuco, ¿saben qué es el Pentateuco? Los 5 libros de Moisés. Si usted lee esos libros y empieza a mirar todos sus mandamientos de la ley mosaica, no, de verdad es dura cumplirla. Y muchos ahora están tratando de hacerlo, cumplir la ley. Pero ¿sabe qué? No somos capaces. Y si nosotros ahora, que somos salvos por gracia, que seguimos la gracia, todavía fallamos, y digamos que eso es una libertad, es cierto que el Señor, entre comillas, nos ha dado a nosotros, y todavía nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra, todavía nos cuesta muchas cosas. Ahora, ¿qué tal seguir la ley? ¿Qué tal uno tener que hacer esto, no poder comer esto, no poder ir acá? Si hizo eso tiene que esperar, o sea, tantas cosas, uno no lo va a poder cumplir. Entonces, gloria a Dios por su gracia, ¿cierto? Que Él pudo cumplirla, Él la cumplió por nosotros. Es así, Él cumplió la ley por nosotros, ¿sí? Para que nosotros no estuviéramos bajo esa maldición de la ley, como dice la palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí en cuanto a la cruz, y ya el próximo domingo terminaremos con esta parte de la cruz de Cristo. Amén. ¿Cuántos han aprendido un poquito sobre la cruz del Calvario? Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta bella doctrina, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña lo de la cruz, Padre. Quizá nos impacta más el sufrimiento que tú llevaste por nosotros. Fuiste lacerado, escupido, maltratado por nosotros, Señor. Ten misericordia, Dios, y ayúdanos a valorar como creyentes lo que tú hiciste.
en la cruz del Calvario y todo el poder que ella tiene para con nosotros los creyentes, Señor. Gracias, te amamos, te bendecimos, Señor, en Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un